Bueno, ya estamos de vuelta, seguimos en este segundo bloque hablando junto al bioconsultor Mauricio Gasparetti sobre descodificación de campos biológicos y de la realidad. Bueno, Mauricio, muy bien desarrollado sobre cómo funciona nuestra percepción, cómo estamos configurados. En videos anteriores, en programas anteriores, hablamos sobre nuestra biología también, cómo funciona, cómo se manifiestan nuestras emociones, se expresan en nuestra biología y cómo se integra este conocimiento de la lógica global convergente, cómo se combina con esto del funcionamiento de nuestra biología. Bien, bueno, ahí cuando desarrollamos los planos vimos que para existir de manera particular estamos operados por una lógica de separación, ¿no? Que nos hace percibir de que tengo un conflicto de supervivencia, que necesito protegerme, que tengo que competir y compararme, ¿no? Que tengo que cubrir un faltante. Y esos son los programas que se van instalando que configuran mi percepción. Comprendiendo esta lógica, me doy cuenta que atrás de esos programas hay una lógica operando, una lógica de separación. Entonces, cuando yo comprendo esto, me doy cuenta que ese vacío que en el fondo quería llenar, ¿no? Porque desde que nacemos lo único que queremos hacer es llenar ese vacío. El bebé cuando nace se siente vacío de la madre y llora para completarse, ¿no? Y así es como todas las experiencias que tenemos es para llenar ese vacío, que hasta ahora no lo habíamos reconocido, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que nuestra verdadera naturaleza es vacío, nuestra esencia, y le podemos dar un nuevo sentido a eso, ¿no? Un nuevo sentido. Cuando asumimos ese vacío, estamos conectándonos por primera vez con nosotros mismos. Ese vacío tiene acceso a las infinitas posibilidades. Por lo tanto, nosotros hasta ahora estábamos configurados solamente con las posibilidades de nuestro diseño particular neurológico, de todos los programas que teníamos instalados por tener una experiencia particular. Pero ahora, donde vemos que es una lógica que opera atrás de los programas, empezamos a conectarnos con ese vacío. En vez de querer llenarlo, empezamos a asumirlo y eso nos da acceso a ese campo de infinitas posibilidades, nuevas capacidades de respuestas, ¿no? ¿Cómo se traduce esto biológicamente, neurológicamente? Cuando me sucede una situación, inmediatamente se activa un programa que activa una red neurológica, que activa una emoción donde yo me expreso, ¿no? Biológicamente, ¿no? Con una experiencia. Ahora, si yo puedo reconocer de que esa respuesta es una respuesta automática, eso que estoy pensando, eso que estoy sintiendo. Sí, es una respuesta automática que es algo que sucede, no lo decido, la respuesta es inconsciente y es automática, pero lo que yo puedo hacer es observar toda esta dinámica y no validarla, no darle valor a eso. Y reconocer de que esto tiene que ver con una lógica que no me permite ver las cosas más amplias de las que estoy viendo, no me permite ver esto de otra manera. Sé que esto tiene un propósito, pero yo no sé cuál es. Esa conexión con ese no sé deja mi circuito neurológico abierto, me deja un vacío de conexión neurológica. Ese vacío hace que pueda surgir una nueva posibilidad de respuesta, una nueva capacidad de respuesta. El tema es que hay que aprender a transitar el tema de la incertidumbre, porque asumir que uno no sabe es como... Es que generalmente estamos acostumbrados a... creemos que tenemos el control sobre determinadas situaciones. Entonces, mantenerme en la incertidumbre sería como ni siquiera proyectar de que puede llegar a pasar tal o cual cosa. Sí, hoy en día hay muchos ya neurofisiólogos que hablan de saltar al vacío. Abrirse la incertidumbre. ¿Por qué? Porque me conecta con una nueva posibilidad. Mientras que yo solo quiera controlar y saber todo, siempre se conecta a la misma red neurológica. Siempre que sé algo, es pasado. Y cuando yo salto al vacío y me quedo en ese estado de incertidumbre, se instala el miedo. Claro, porque nosotros no teníamos una lógica para abordar esa incertidumbre. Ahora sabemos que la incertidumbre me conecta con otras posibilidades.
nuestro cerebro biológico cree que la incertidumbre es igual a muerte. Por eso trata de protegerme todo el tiempo y uno trata de controlar todo, ¿no? Es un proceso, esto es un proceso que se va a ir dando gradual a medida que uno va asumiendo que la lógica con la que percibe es una lógica que solamente percibe que las cosas están separadas y que hay amenaza. Pero cuando uno empieza a asumir de que hay otra lógica para percibir la realidad, donde las cosas no solo están separadas, sino que tienen un propósito. Tienen un propósito. Que yo no lo pueda ver, el propósito no quiere decir que no lo tenga. Entonces, esta lógica que a mí me permite asumir de que lo que me sucede no lo puedo ver de otra manera, no lo entiendo, pero sé en el fondo que eso tiene un propósito, pero yo no sé cuál es. Y me abro a poder percibir eso mismo de una manera nueva. Eso hace que se suelte la red neuronal del programa que está instalado y que se me arme una nueva conexión neurológica que me va a permitir ver eso de una manera más amplia, más inclusiva. Este método yo lo puedo aplicar en mi día a día. Dame un ejemplo claro de cómo puede llegar a funcionar y cómo yo lo puedo llegar a adquirir como un hábito. ¿Cómo lo pongo en práctica? Sí, no sé si como hábito, ¿no? Porque el hábito ya como que está hablando de algo automático, ¿no? Porque acá justamente lo que... Es estar en conciencia. Es conciencia, ¿no? Salir del automático. Nosotros no podemos hacer nada con el automático, podemos observarlo, porque el automático aparece, ¿no? Ya cuando me aparece una situación que yo no la puedo ver de otra manera, para mí eso va a ser un conflicto. En realidad nunca tengo un conflicto, lo que tengo es una percepción que está limitada, yo no puedo ver el propósito de lo que me está sucediendo, entonces para mí es un conflicto. Entonces, es muy importante la observación que yo tenga sobre esa situación, que me observe. Inmediatamente a mí me va a aparecer un programa que viene a reemplazarme mi incapacidad de poder ver el propósito a eso. Entonces yo lo que puedo hacer es darme cuenta. ¿Cómo voy a dar cuenta que estoy teniendo un conflicto? Pues me va a dar carga, me va a dar angustia, bronca, tristeza, el plano emocional, el plano 2, me va como a informar de que yo no puedo ver esa situación de una manera más amplia, que no le puedo ver el propósito. Entonces ahí mismo puedo asumir de que evidentemente hasta ahí llega mi forma de ver, mi percepción, y de alguna manera asumir de que yo no sé cómo verlo diferente. Ese asumir genuino del no sé es el que me habilita con esa conexión, con ese campo que me daría una nueva forma de ver las cosas. Porque si yo siempre sé cómo responder, siempre se conecta a la misma red neurológica que tiene que ver con mi pasado y con mis problemas. Y siempre sigo, por ende, viviendo por ahí las mismas experiencias que estaba viviendo. Hay una manera de empezar a instalar esta lógica en nosotros que nosotros llamamos la derivación nocturna. Cuando nosotros nos vamos a dormir, nuestro cerebro, que biológicamente está como organizado para poder mantenerme vivo, el instante siguiente, normalmente lo que hace es tratar de resolverme el día siguiente. Entonces yo tengo una situación que resolver al día siguiente y mi cerebro lo que hace es buscar en el pasado cómo se resolvió lo que tengo que resolver mañana, ¿no? Y ahí repetimos la historia de siempre está referenciado al pasado y a lo que ya conoce, a lo que ya experimentó. A lo que está estructurado, esos son los programas, ¿no? A la experiencia particular mía y de mi árbol genealógico. Pero si yo empiezo a ver esta lógica y reconozco que estamos desdoblados, hay una parte, un aspecto que tiene una percepción universal al mismo tiempo que acá estoy teniendo una percepción particular. Y ese aspecto que tiene una percepción universal tiene una lógica completamente diferente a la lógica que me opera a mí. Acá a mí me opera una lógica que ve separación, peligro, pero al mismo tiempo hay una lógica, hay un aspecto mío que tiene una lógica donde todo tiene un propósito. Entonces, si yo cuando me voy a dormir en la noche, ¿no? En el momento que me estoy por quedar dormido, donde mi aspecto consciente le da lugar a ese inconsciente, asumo que estoy desdoblado y que hay un aspecto mío que tiene una percepción particular, pero al mismo tiempo hay otro aspecto que tiene una percepción universal con una lógica completamente inclusiva, convergente, y me voy a dormir poniéndome disponible a soltar mi forma de ver las cosas, mi lógica limitada y de divergencia, y me pongo disponible a que se empiece a instalar esa lógica convergente
que empieza a ver que todo tiene un propósito y me voy a dormir. Entonces mi aspecto inconsciente conecta con ese aspecto original en nosotros y se empieza a instalar de a poco en mi cerebro una nueva lógica, una nueva forma de ver las cosas. Y en mi día a día me voy a empezar a dar cuenta que hay cosas que las veía de una manera y ahora las empiezo a ver diferentes. Eso lo llamamos derivación nocturna, ¿no? Estoy sintetizando muchísimo con todo el margen de error que tiene sintetizar algo tan complejo, pero como para que uno ya... Pero es como darle un espacio, un vacío a esa mente que venía pensando... Claro, nuestro cerebro funciona biológicamente con una lógica de supervivencia y una lógica de separación, ¿no? Es asumir que estamos seteados de esa manera, soltar eso y permitir que se empiece a instalar otra lógica. Por eso no vamos a cambiar, no estamos hablando de cambiar un pensamiento negativo por uno positivo, cambiar una creencia por otra creencia. No, estamos haciendo un cambio de lógica. Soltar la lógica con la cual percibo y abrirme a que se instale otra lógica. Bueno, muy interesante este tema. Seguramente vamos a tener oportunidad de seguir profundizando más y más y bueno, por ahí la gente que pueda ver esta nota puede ingresar al canal YouTube de Camino al Cero. Ahí están los videos de Mauricio Gasparetti y bueno, informarse, pueden dejar algún tipo de consulta y después iremos abordando otros temas que tienen que ver con esto. Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, quédate ahí, ya venimos.